Hola, soy Sebastián y bienvenidos al especial de Navidad de Besha Films. Hoy presentaremos un top 10 de películas navideñas. Los fantasmas de Scrooge de 2009, dirigida por Robert Zemeckis. Básicamente, esta película es una adaptación de la novela de Charles Dickens, Un cuento de Navidad. En ella, el tacaño y viejo Ebenezer Scrooge es visitado por tres fantasmas en la noche de Navidad, que le enseñarán a compartir y ser más generoso con los que lo necesitan. En 2009 se realizó esta adaptación, que es con motion capture, por lo que las personas se ven mucho más realistas. Número 9 es El regalo prometido, protagonizada por Arnold Schwarzenegger. En esta película, Arnold interpreta a un padre que debe encontrar el regalo que le ha prometido a su hijo para Navidad. Es una película muy estúpida, muy ochentera, pero es muy divertida ver a Arnold Schwarzenegger haciendo todas estas tonterías. Además de que la escena final en la que se viste de superhéroe es impagable, es increíble. Véanla. Número 8 es El expreso polar de Robert Zemeckis. La película trata sobre un niño que se despierta a mitad de la noche. El niño tiene nombre, por supuesto. Se despierta a mitad de la noche y ve afuera de su ventana el expreso polar, que es un tren mágico que lo lleva al Polo Norte. En el camino tendrá muchas aventuras, hará amigos y conocerá finalmente a Santa Claus. Esta película, a pesar de que la animación no ha envejecido muy bien, que digamos, sigue teniendo ese espíritu de Navidad que nos gusta a todos. Además que tiene una secuencia musical en la que Tom Hanks es espectacular. Arthur's Christmas es una película animada, no es muy conocida popularmente, se podría decir que es como muy... es un clásico pero de bajo perfil, y se trata sobre el hijo de Santa que ve que la operación actual de Santa es como muy... se está modernizando mucho, está usando mucho lo digital y están perdiendo las tradiciones, y sucede que un niño en noche de Navidad no recibe el regalo y él intenta intenta darle ese regalo y poder darle una Navidad a todos. En el número 6 tenemos a Love Actually. Love Actually es una película en la que hay varias historias interconectadas en Londres. Es básicamente una película de comedia romántica y amor y drama, todo ambientado en el día de Navidad y en fin de año. Esta película, a pesar de que no tiene un solo protagonista, es muy interesante y muy bonita en muchas partes porque además es una historia sobre inclusión y sobre aceptarte a ti como eres. Además, tiene una escena espectacular, increíble, en la que una niña pequeña, que son los protagonistas, canta una versión de All I Want for Christmas Is You, de Mariah Carey. Además, tiene otra escena fantástica en la que Liam Neeson acompaña a su hijo en la película a perseguir a la niña al aeropuerto. Es una película muy bonita para ver en familia. Ahora tenemos a Santa Cláusula. En esta película, Tim Allen es un padre de familia que accidentalmente mata a Santa Claus después de que este se caiga del techo y debe asumir su puesto como repartidor de regalos del Polo Norte. Esta película fue muy exitosa para Tim Allen y para Disney, tanto que sacaron dos secuelas, Santa Cláusula 2 y Santa Cláusula 3, con plot en el Polo Norte. En esta secuela se enfrenta con Jack Frost, consigue una esposa y, en fin, hace su vida como Santa Claus sin dejar de lado a sus hijos y a su familia y a su ex esposa. En general, estas películas son muy buenas para ver en familia porque contienen un espíritu navideño muy bueno, muy bonito, en el que Tim Allen jamás se olvida de su familia a pesar de ser Santa Claus. En el puesto número 4 tenemos a Elf. Elf habla de la historia de Buddy, que es un humano que cuando era bebé fue rescatado por Santa Claus y fue adoptado por él y fue criado como un elfo. Después, ya cuando creció, volvió a Nueva York a buscar a su padre biológico, y pues mientras está allá, pues él tiene una tarea difícil de adaptarse a la vida normal como humano, ya que pues siendo elfo pues actuaba diferente, y pues es una película muy divertida y es una actuación clásica de Will Ferrell. En el número 3 tenemos a dos películas, Duro de Matar y Arma Letal. Duro de Matar es la historia de John McClane, o sea, Bruce Willis, que debe rescatar a su esposa y a un grupo de ejecutivos del último piso de la Torre X. En el camino Willis será herido, baleado, pisará vidrios, pero nunca se detiene porque es duro de matar. Además de Bruce Willis tenemos a Alan Rickman, en paz descanse, que tiene una excelente actuación como el villano. Y en Arma Letal tenemos a los detectives Carter y Riggs. Uno de ellos está deprimido por la muerte de su esposa y el otro es un hombre de familia. Sin embargo, ambos deben formar un dúo para detener a los narcotraficantes que amenazan las familias. En el puesto número 2 tenemos al extraño mundo de Jack, o en inglés a Nightmare Before Christmas. La historia habla sobre Jack, que es el rey del pueblo de Halloween. Un día descubre un portal hacia el mundo de la Navidad y al verla queda encantado e intenta replicar la Navidad en Halloween Town y también llevarlo al mundo real.
pero pues tiene problemas frente a esto y la película se centra como en esas aventuras. Mucha gente se debate si en realidad esta es una película de Navidad o una película de Halloween, pero creemos que es una película que puede servir para ambas ocasiones. Y de número 1 tenemos a It's a Wonderful Life. Esta película, dirigida por Frank Capra, uno de los mejores directores de Hollywood clásico, trata sobre George Bailey, un hombre del común que vive en su pueblo y es amado por toda la comunidad. Sin embargo, George vive en la pobreza por malas decisiones y le ocurren una serie de desgracias que le hacen querer suicidarse. Entonces, en ese momento desea no haber nacido. En ese momento llega un ángel que le muestra a toda la película cómo sería el mundo si él no estuviera en él y cómo su pueblo caería en ruinas, entre otras cosas. Es una de las películas que mejor encapsula el espíritu de la Navidad debido a su sentido de comunidad y de unión y de cómo cada vida vale muchísimo. Es una película muy bonita que mucha gente no puede ver sin llorar y es un recomendado muy clásico de Navidad.